La noche era inusualmente silenciosa en las vastas extensiones del desierto de Nevada. Los únicos sonidos eran los aullidos ocasionales de los coyotes distantes y el suave susurro del viento que soplaba a través de la extensión arenosa. Jim Sanders, un ranchero experimentado conocido por su soledad y estilo de vida rudo, estaba a punto de terminar la noche cuando una extraña luz pulsante llamó su atención a través de la ventana de la cocina. La curiosidad superó su vacilación inicial. Jim tomó su linterna y se aventuró al aire fresco de la noche. La luz parecía venir del otro extremo de su propiedad, cerca del viejo granero en desuso. A medida que se acercaba, el suelo bajo sus pies temblaba levemente y la luz se hacía más intensa, iluminando el desierto como un faro. Al llegar a la fuente, Jim descubrió que no era un vehículo ni una pieza de su equipo agrícola como había adivinado al principio. Era algo de otro mundo. Una pequeña cápsula, de forma ovalada y que brillaba con una suave luz azul, yacía enclavada en un cráter recién abierto. La superficie de la cápsula era lisa y fría al tacto, vibrando con una energía inidentificable. Con precaución, Jim rodeó la cápsula, alumbrando con su linterna su superficie sin costuras, buscando marcas o indicaciones de su origen. Al no encontrar ninguno, dio un paso atrás cuando la cápsula comenzó a aumentar sus vibraciones. La luz se intensificó y con un suave silbido, una sección de la cápsula se abrió, revelando el interior. Dentro, envuelta en lo que parecía ser una fina manta brillante, había una pequeña criatura. Su piel era de un azul pálido, casi translúcida bajo el haz de la linterna, con dos curiosos ojos negros grandes que parpadearon y miraron directamente a Jim. La criatura no era más grande que un niño humano, pero sus delicadas orejas puntiagudas y el ligero brillo que emanaba de su cuerpo sugerían su origen extraterrestre. Jim, aunque inicialmente desconcertado, no sintió ninguna amenaza por parte del ser. Como si entendiera sus pacíficas intenciones, la criatura extendió una pequeña mano hacia él. Superando su shock inicial, Jim levantó suavemente al niño alienígena de la cápsula, sorprendiéndolo el ligero peso de la criatura. Al darse cuenta de la gravedad de su descubrimiento, Jim supo que necesitaba ayuda. Envolvió al niño en una chaqueta de repuesto y se apresuró a regresar a su casa para llamar a las autoridades locales. En cuestión de horas, su tranquilo rancho estaba repleto de vehículos gubernamentales y funcionarios de diversas agencias, todos ansiosos por evaluar la situación. Mientras los científicos y funcionarios del gobierno debatían y discutían en voz baja y urgente, Jim vigilaba al pequeño alienígena, a quien había llamado temporalmente Cale, en honor a su difunto padre. A pesar del caos, Cale parecía imperturbable, contemplando las estrellas con una expresión melancólica. Para Jim estaba claro que este pequeño ser estaba lejos de casa, perdido y solo. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Nevada, se formó un vínculo silencioso entre el humano y el niño extraterrestre, uno que desafiaría la comprensión misma de la vida más allá de la Tierra y prepararía el escenario para un viaje increíble que ninguno de los dos podría haber anticipado después del misterioso. Con la llegada del niño alienígena, Cal, Jim Sanders se encontró parte de una situación que evolucionaba rápidamente y que se extendía mucho más allá de los tranquilos confines de su rancho. A las pocas horas de su llamada, agentes federales acordonaron el área y un equipo especializado de una agencia gubernamental no revelada llegó para hacerse cargo. Cal, el pequeño alienígena de piel azul, ahora descansaba tranquilamente en los brazos de Jim, aparentemente ajeno al frenesí de actividad a su alrededor. Los agentes fueron corteses pero firmes con Jim cuando le explicaron la necesidad de transferir a Cal a un lugar más seguro, una instalación secreta conocida solo por unos pocos dentro de los niveles más altos del gobierno. Diseñada para encuentros extraterrestres, la instalación estaba equipada con tecnologías avanzadas y atendida por expertos en diversos campos científicos, todos preparados para un evento como este, aunque nadie realmente lo esperaba. De mala gana, Jim entregó a Cale a la doctora Lisa Hammond, la científica principal, quien le aseguró la seguridad del niño y la importancia de su trabajo.
Ella reconoció el vínculo que ya se había formado entre el humano y el niño alienígena, y le prometió a Jim que podría seguir involucrado como enlace, una cara familiar para Cale en el extraño nuevo mundo en el que estaba a punto de ingresar. La instalación, ubicada en lo profundo de las montañas de Colorado, era una fortaleza de ciencia y seguridad, oculta a la vista del público. A medida que descendieron bajo el nivel del suelo, el entorno pasó de una austeridad militar a un entorno más acogedor, diseñado para que Cale se sintiera lo más cómodo posible. El eje central era una gran sala en forma de cúpula llena de plantas e iluminación tenue, imitando un entorno natural. Doctor Hammond y su equipo presentaron a Cale su nuevo hogar y observaron atentamente sus reacciones. Para alivio de todos, Cale parecía curioso y sin miedo. Sus grandes ojos escaneaban la habitación con interés. El equipo había preparado una variedad de objetos para que interactuara, incluidos juguetes similares a los que usan los niños humanos, pero adaptados en función de la evaluación inicial de sus habilidades físicas y cognitivas. Durante los días siguientes, Cale comenzó a demostrar una rápida comprensión del lenguaje humano, primero mediante el reconocimiento y luego mediante la comunicación básica. Imitaba sonidos y eventualmente formaba palabras. El equipo utilizó una combinación de enseñanza verbal y tecnología interactiva para facilitar este aprendizaje, asombrados por su rápida adaptabilidad. El Dr. Hammond, mientras supervisaba la integración y el aprendizaje de Cale, realizó pruebas discretas para comprender mejor su fisiología y sus habilidades. El cuerpo de Cale pareció adaptarse al entorno de la Tierra, pero hubo anomalías. Su piel contenía una cualidad bioluminiscente y ocasionalmente mostraba lo que solo podría describirse como habilidades telequinéticas, moviendo objetos pequeños sin tocarlos. En medio de la curiosidad científica, Jim mantuvo una presencia constante, visitando a Cale a diario. Su vínculo continuó fortaleciéndose, dándole a Cale una sensación de estabilidad. La conducta sensata y el estilo de enseñanza paciente de Jim ayudaron a Cale no solo a adaptarse a su entorno, sino también a prosperar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Cale se sintió cómodo en su nuevo entorno, encantando al personal de las instalaciones con su rápido ingenio y sus divertidas travesuras. Pero a medida que la comprensión de Cale sobre su situación se profundizó, también lo hicieron sus preguntas sobre sus orígenes, su gente y por qué lo dejaron atrás. Doctor Hammond sabía que estas eran preguntas que eventualmente debían responder, y la búsqueda de esas respuestas los llevaría a territorios científicos y éticos inexplorados. A medida que la comprensión de Cale sobre la Tierra y la cultura humana se profundizó, también lo hicieron sus recuerdos de su propio planeta, Viridia. Estos recuerdos llegaron en destellos, imágenes vívidas y sensaciones que compartió telepáticamente con la doctora Lisa Hammond y su equipo en las instalaciones. El desafío fue interpretar estos recuerdos con precisión, ya que las habilidades de Cale le permitían proyectar imágenes y emociones. Pero la explicación detallada aún estaba más allá de sus habilidades lingüísticas. Doctor Hammond decidió traer al doctor Ethan Morris, científico cognitivo especializado en memoria y comunicación, para ayudar a decodificar los pensamientos de Cale de manera más efectiva. Dr. Morris introdujo un sofisticado dispositivo de imágenes neuronales que podía mapear visualmente la actividad cerebral de Cale cuando recordaba recuerdos de Viridian. Esto permitió al equipo ver una representación de los pensamientos de Cale y traducirlos en una serie de imágenes en una pantalla. La primera sesión con esta nueva tecnología fue profundamente esclarecedora. El equipo, junto con Jim, se reunieron alrededor mientras Cale se concentraba, con el rostro arrugado por la concentración. La pantalla parpadeó y luego mostró imágenes de un mundo exuberante y vibrante. Viridia estaba cubierta de imponentes bosques con árboles bioluminiscentes que iluminaban el cielo nocturno, ríos que brillaban con luz y cielos llenos de colores brillantes y arremolinados. Una aurora mucho más intensa que la de la Tierra. La respuesta emocional de Cale a las imágenes fue una mezcla de alegría y tristeza. A través del generador de imágenes neuronales, proyectó la sensación de una brisa suave y cálida y el sonido de una sinfonía de lo que se podría suponer que son criaturas viridianas.
Era un mundo repleto de vida y belleza, pero muy alejado de su realidad actual. Doctor. Hammond y su equipo quedaron cautivados por la belleza de Viridia, pero también desconcertados por la tecnología que Cale había traído consigo, que estaba más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Esto incluía la cápsula en la que llegó, que estaba compuesta de materiales desconocidos para la Tierra, y un pequeño dispositivo que Cale había llevado consigo, una especie de proyector holográfico que se activaba ocasionalmente, mostrando destellos de paisajes viridianos y figuras que parecían col rizada. Las implicaciones de esta tecnología eran enormes y sugerían una civilización que no solo era avanzada, sino posiblemente capaz de realizar viajes interestelares. Esto planteó preguntas urgentes. ¿Cómo terminó Cale tan lejos de tal civilización? ¿Su llegada fue accidental o intencionada? Las respuestas fueron cruciales no solo para comprender las necesidades y el futuro de Cale, sino también para prepararse para un posible contacto futuro. En medio de estas actividades científicas, el vínculo de Jim con Cale proporcionó un efecto de conexión a Tierra para el joven extraterrestre. La capacidad de Cale para compartir sus recuerdos y emociones se volvió más refinada con el tiempo y comenzó a expresar un profundo anhelo por su hogar. Esta nostalgia era palpable. Y Jim, reconociendo el costo emocional que tuvo para Cale, abogó por más cuidado personal y menos experimentación científica. Con el apoyo de Jim, el personal de las instalaciones trabajó para crear un entorno que imitara más fielmente el mundo natal de Cale. Ajustaron la iluminación para emular el brillo bioluminiscente de Viridilla y replicaron los sonidos de la vida silvestre de Viridian. Estos cambios tuvieron un impacto visiblemente positivo en Cale, quien se volvió más animada y comprometida. A medida que Cale continuó adaptándose y prosperando en su entorno terrenal, el vínculo que formó con los humanos que lo rodeaban se hizo más fuerte. Sin embargo, el misterio de sus orígenes permaneció, lo que profundizó el compromiso de la doctora Hammond y su equipo de descubrir más sobre Viridian, no solo por el bien del conocimiento humano, sino por el bienestar emocional y psicológico de Cale. Esperaban que comprender su pasado ayudaría a allanar el camino para su futuro, ya sea en la Tierra o en el lejano mundo de Viridia. A medida que las habilidades de Cale se desarrollaron y su historia se volvió más intrigante, mantener el secreto sobre su existencia se volvió cada vez más difícil. A pesar de los mejores esfuerzos del gobierno, los rumores sobre un niño extraterrestre en una instalación secreta comenzaron a circular entre los teóricos de la conspiración y finalmente llamaron la atención de los principales medios de comunicación. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación clamaran por más información, y las instalaciones donde se encontraba Cale se encontraron bajo un intenso escrutinio público. Dr. Lisa Hammond y su equipo estaban preparados para algún nivel de interés público, pero se sintieron abrumados por la magnitud de la atención. Todas las principales cadenas de noticias querían la primera entrevista con Cale, y la historia provocó acalorados debates en varias plataformas sobre las implicaciones de la vida extraterrestre y cómo debería responder la humanidad. En medio de este torbellino, surgió una preocupación más siniestra. Los xenoescépticos, un grupo conocido por sus opiniones extremas sobre los seres extraterrestres y su escepticismo ante cualquier entidad no humana, comenzaron a manifestarse contra la presencia de Cale en la Tierra. Propagaron la idea de que las habilidades avanzadas de Cale representaban una amenaza a la soberanía y seguridad humanas. Este grupo ganó un número considerable de seguidores, impulsado por el miedo y los malentendidos, y pronto su retórica pasó de los foros en línea a las manifestaciones públicas. A medida que aumentaron las tensiones, la seguridad de Cale y del personal de las instalaciones se convirtió en una prioridad. Se reforzaron las medidas de seguridad y Jim, que se había convertido en un firme defensor del bienestar de Cale, estaba particularmente preocupado por el impacto de esta atención negativa en la salud mental de Cale. Cale, por su parte, no podía entender del todo las complejidades de los miedos humanos, pero sentía la creciente inquietud a su alrededor. Una noche sucedió lo inevitable. Un grupo de xenoescépticos logró infiltrarse en la instalación disfrazado de equipo de televisión y obtuvo acceso para documentar la investigación científica en curso.
Sus verdaderas intenciones eran mucho más nefastas. Planearon secuestrar a Cale, creyendo que al sacarlo de lo que percibían como propaganda gubernamental, podrían exponer lo que pensaban que era la verdad sobre las amenazas alienígenas. La infracción se detectó rápidamente gracias a los avanzados sistemas de seguridad de las instalaciones y se inició un bloqueo. La doctora Hammond, con la ayuda de su equipo de seguridad, logró interceptar al grupo antes de que pudieran llegar a Cale. Sin embargo, el incidente dejó a todos conmocionados y obligó a la instalación a reevaluar sus protocolos de seguridad y la decisión de mantener en secreto la existencia de Cale. Posteriormente, el equipo trabajó para reforzar no solo la seguridad física, sino también su situación jurídica. El Dr. Hammond recurrió a organismos internacionales y canales diplomáticos para establecer un marco para los derechos de Cale como ser sensible de otro mundo. Este era un territorio innovador desde el punto de vista legal y ético, que requería negociaciones delicadas y una cuidadosa consideración de la situación única de Cale. A lo largo de esta terrible experiencia, la relación de Jim con Cale proporcionó una constante reconfortante para el joven extraterrestre. Jim pasó horas con Cale, enseñándole sobre la Tierra, sus culturas y la diversidad del comportamiento humano. Esta educación ayudó a Cale a comprender mejor las complejidades de su situación y reforzó su confianza en quienes lo cuidaban. A pesar de los desafíos, este periodo también desató una conversación global sobre el potencial de una coexistencia pacífica con vida extraterrestre. Cale se convirtió para muchos en un símbolo de esperanza, representando nuevas posibilidades de comprensión y cooperación en el universo. Mientras tanto, la doctora Hammond y su equipo permanecieron alerta, decididos a proteger a Cale y al mismo tiempo fomentar un entorno positivo para que creciera y aprendiera, libre de miedos y prejuicios. El intento de secuestro de Cale por parte de los xenoescépticos había dejado una tensión palpable en las instalaciones. A pesar de la rápida respuesta durante el incidente, fue un claro recordatorio de las vulnerabilidades que conlleva albergar a un ser extraterrestre en la Tierra. La doctora Lisa Hammond, sintiendo el peso de la responsabilidad, incrementó las medidas de seguridad e inició una serie de protocolos diseñados para evitar que algo así volviera a ocurrir. Sin embargo, la exposición del intento de secuestro solo intensificó la curiosidad pública y envalentonó aún más a los xenoescépticos. La retórica del grupo se volvió cada vez más hostil, culminando en un plan bien coordinado que aprovechó un raro momento de vulnerabilidad durante un traslado programado de Cale a una instalación más segura. Esta vez lograron secuestrar a Cale, utilizando sofisticados equipos de interferencia para interrumpir temporalmente los sistemas de vigilancia y comunicaciones de la instalación. Al descubrir la desaparición de Cale, la doctora Hammond y su equipo quedaron devastados, pero actuaron rápidamente. Jim, que había desarrollado un profundo vínculo paternal con Cale, insistió en ser parte de la operación de rescate. Junto con un equipo selecto de personal de seguridad de las instalaciones y algunos agentes gubernamentales de confianza, se embarcaron en una misión de alto riesgo para recuperar a Cale antes de que sufriera daño o su ubicación desapareciera por completo. Utilizando las últimas señales conocidas del equipo de interferencia y colaborando con los servicios de inteligencia federales, el equipo rastreó a los xenoescépticos hasta un complejo remoto en las montañas. El lugar estaba fuertemente fortificado, lo que sugiere que este grupo era más que un simple grupo de teóricos de la conspiración. Tenían importantes recursos y potencialmente estaban respaldados por entidades más grandes y no reveladas. El equipo de rescate se acercó al complejo al amparo de la oscuridad, utilizando equipos de visión nocturna y dispositivos de comunicación silenciosos para evitar ser detectados. El Dr. Hammond coordinó la operación desde un centro de mando móvil, proporcionando actualizaciones en tiempo real y orientación estratégica basada en datos de vigilancia. Jim, a pesar de no ser un operativo capacitado, jugó un papel crucial en la operación. Su conexión con Cale se volvió invaluable cuando necesitaban registrar el complejo en silencio sin alarmar a los secuestradores. A medida que se acercaban al área de espera de Cale, Jim pudo comunicarse con Cale telepáticamente,
una habilidad que habían perfeccionado durante el tiempo que estuvieron juntos. Cale, asustado pero ileso, respondió, guiando a Jim y al equipo a su ubicación. El rescate fue tenso y lleno de peligros. Justo cuando el equipo llegó a Cale, fueron emboscados por varios guardias armados. Siguió un breve pero intenso enfrentamiento, durante el cual el equipo logró someter a los guardias sin sufrir lesiones graves. Con Cale asegurado, se retiraron rápidamente del complejo, cubriendo sus huellas y evitando una mayor confrontación con los xenosépticos restantes. De regreso a las instalaciones, el reencuentro fue emotivo. Cale se aferró a Jim, visiblemente conmocionado pero aliviado. La doctora Hammond y su equipo quedaron profundamente impactados por la terrible experiencia, fortaleciendo su determinación de proteger a Cale y garantizar su seguridad. El incidente provocó una reevaluación de su enfoque para manejar la presencia de Cale en la Tierra, centrándose más en su bienestar personal y menos en la curiosidad científica que despertó. Posteriormente, se revisaron los protocolos de seguridad y se intensificaron las discusiones sobre el futuro de Cale. El evento demostró no solo los peligros que enfrentaba, sino también las profundas conexiones que había forjado con quienes lo cuidaban. Esta terrible experiencia catalizó un cambio de perspectiva en las instalaciones, donde Cale ya no era solo un tema de estudio, sino un ser joven con derechos, emociones y una necesidad de protección y cuidado. Después del desgarrador rescate, la atmósfera alrededor de las instalaciones cambió dramáticamente. El personal se volvió más protector con Cale y hubo un cambio colectivo hacia considerar su bienestar emocional y psicológico, tanto como su seguridad física. La terrible experiencia de Cale con los xenoescépticos había dejado algunas cicatrices emocionales, y la instalación contrató especialistas para ayudarlo a sobrellevar el trauma. La presencia de Jim fue un consuelo constante para Cale, dándole un sentido de familia y pertenencia. A medida que Cale se recuperaba, las discusiones sobre su futuro a largo plazo comenzaron a ocupar un lugar central. Dr. Lisa Hammond, que había estado a la vanguardia de la defensa del bienestar de Cale, inició estas conversaciones involucrando no solo a la comunidad científica, sino también a juntas de ética, formuladores de políticas internacionales y, lo que es más importante, al propio Cale. Cale, ahora más articulado y comprensivo de los lenguajes y emociones humanos, expresó su deseo de saber más sobre sus orígenes y, si es posible, de reconectarse con su planeta natal, Viridia. Su crecimiento en la sociedad humana había sido profundo, pero todavía sentía una atracción hacia las estrellas, un anhelo intrínseco por el mundo que veía en sus fugaces recuerdos. Jim apoyó el deseo de Cale, viéndolo no solo como un paso hacia el cumplimiento de los deseos personales de Cale, sino también como un puente potencial para la paz y el entendimiento entre la Tierra y Viridian. Dr. Hammond propuso una iniciativa audaz: utilizar la tecnología que Cale había traído consigo, junto con los propios avances de la Tierra, para intentar localizar a Viridia. Este proyecto, denominado Operación Homeward, sería una tarea importante que requeriría cooperación internacional y la puesta en común de recursos científicos globales. La iniciativa recibió reacciones encontradas. Si bien muchos miembros de la comunidad científica estaban entusiasmados con las perspectivas de tales comunicaciones y viajes interestelares, otros desconfiaban de las implicaciones. Siguieron debates y discusiones que abordaron los desafíos técnicos, los riesgos de contactar con una civilización extraterrestre y las consideraciones éticas de tal esfuerzo. A pesar de los desafíos, el consenso se desplazó gradualmente hacia el apoyo al proyecto, impulsado por una comprensión más amplia de sus beneficios potenciales y el atractivo emocional de reunir a un niño extraterrestre con su hogar. Gobiernos y entidades privadas de todo el mundo ofrecieron recursos y financiación, atraídos por el potencial del proyecto para marcar el comienzo de una nueva era de avance tecnológico y diplomacia interestelar. Se formó el equipo del proyecto, formado por científicos, ingenieros y estrategas de primer nivel de diversos campos. Cale estuvo involucrado en cada paso, y sus conocimientos únicos sobre la tecnología y sus habilidades psíquicas resultaron invaluables.
Bajo el liderazgo del Dr. Hammond, el equipo trabajó incansablemente para descifrar y adaptar la tecnología Viridian, integrándola con los avances humanos para crear un prototipo de dispositivo de comunicación capaz de cruzar las estrellas. Meses de pruebas y desarrollo rigurosos culminaron en un avance significativo. El dispositivo, impulsado por una combinación de tecnología humana y Viridian, envió con éxito un mensaje a las profundidades del espacio, dirigido hacia donde los recuerdos de Cal sugerían que estaría Viridian. El mundo contuvo la respiración mientras esperaban una respuesta, con la esperanza de una señal que no solo confirmaría la existencia de Viridian, sino que también cambiaría potencialmente el curso de la historia humana. En medio de este hito científico, Cale se preparó para cualquier desenlace. Con el apoyo de Jim, el Dr. Hammond y todo el equipo, se mantuvo esperanzado pero realista sobre las posibilidades. Independientemente de si se podía llegar a su gente o no, Cale sabía que había encontrado una segunda familia en la Tierra, una que había hecho todo lo posible para ayudarlo a llegar a la primera. La anticipación era palpable, mientras el mundo esperaba una respuesta al mensaje enviado hacia Viridia. Los días se convirtieron en semanas sin señales y el entusiasmo global comenzó a decaer, excepto dentro de las paredes de las instalaciones, donde la esperanza se mantuvo firme. Cale, especialmente, pasó muchas noches mirando las estrellas, preguntándose si su familia estaba haciendo lo mismo, mirando hacia la Tierra. Luego, justo cuando el equipo del proyecto comenzaba a considerar la posibilidad de que el mensaje no hubiera recibido respuesta, el recién creado Deep Space Monitoring Array detectó una señal débil. La señal era débil, pero inequívocamente artificial, y llevaba consigo patrones que Cale reconoció como similares a los de sus propios recuerdos. La alegría y el alivio fueron abrumadores. El planeta natal de Cale, Viridia, recibió su mensaje y respondió. Con la confirmación de vida inteligente y la capacidad de comunicarse con Viridia, el proyecto entró en una nueva fase. Rápidamente se establecieron protocolos diplomáticos y las Naciones Unidas formaron un comité especial para manejar las comunicaciones extraterrestres. Cale se convirtió en una figura central en estos desarrollos, sirviendo como una especie de embajador, salvando la brecha entre las culturas humana y viridiana. Las comunicaciones con Viridia revelaron una civilización ansiosa por reconectarse con Cal, a quien habían llorado como perdido. Explicaron que la cápsula de Cale había sido parte de una misión de exploración científica que salió mal y que su viaje accidental a la Tierra fue una consecuencia no deseada de su tecnología. Los viridianos eran avanzados, pacíficos y compartían muchas de las aspiraciones humanas de conocimiento y exploración. Una vez sentadas las bases para las relaciones interestelares, el paso final fue el más ambicioso hasta el momento: establecer contacto físico. Ingenieros y científicos de la Tierra y Viridia colaboraron para diseñar una nave espacial capaz de realizar el viaje entre los dos planetas. La nave, llamada Viridian Hope, era una maravilla de la tecnología que encarnaba los avances y aspiraciones combinados de ambos mundos. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, las emociones estaban a flor de piel. Cale regresaría a Viridia acompañado por un equipo selecto, incluida la doctora Lisa Hammond, quien se había convertido en su guardiana y mentora, y Jim, su fiel compañero terrenal. La tripulación recibió capacitación no solo en los aspectos técnicos de la misión, sino también en intercambio cultural y relaciones diplomáticas, preparándolos para sus roles como embajadores de la Tierra. El día de la partida fue un acontecimiento mundial, observado por miles de millones de personas en todo el mundo. Personas de todas las naciones celebraron el logro y la promesa que encierra para la futura cooperación en la exploración espacial. Mientras la esperanza de Viridian despegaba, vítores y aplausos resonaron en todo el mundo. El viaje hasta Viridian fue largo, pero la nave espacial estaba equipada con la mejor tecnología para garantizar la seguridad y comodidad de su tripulación. Cale pasó el tiempo enseñando a sus amigos humanos sobre la cultura, el idioma y el idioma de Viridian, y qué esperar a su llegada. La emoción de ver su planeta natal se mezcló con la tristeza de dejar otro atrás, pero la presencia de sus amigos hizo la transición más fácil.
Cuando Viridian Hope finalmente entró en el espacio aéreo de Viridian, la vista de los bosques exuberantes y resplandecientes y los vastos océanos llenó de asombro a la tripulación. Kyle estaba al frente, con los ojos muy abiertos por las lágrimas y la alegría, cuando vislumbró por primera vez el mundo que había dejado cuando era niño. Los viridianos los recibieron con los brazos abiertos y una gran celebración que marcó un nuevo capítulo en la armonía universal. De vuelta en la Tierra, la misión fue aclamada como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, el momento en que la Tierra realmente pasó a formar parte de una comunidad cósmica más grande. Para Cal, el viaje fue más personal, un regreso a sus raíces y un reencuentro con su familia original, a quienes presentó a su familia humana. Juntos, esperaban un futuro en el que la Tierra y Viridian no solo compartirían tecnología y espacio, sino también amistad y una visión unida del cosmos.